Vimos, señores, que la señora María de los Ángeles del Corazón de Jesús Trujillo Martínez podría estar celebrando quizás algo más que su cumpleaños. Es por lo que estábamos diciendo, que quizás la muerte del general Inver Barreras aún era un asunto que esperado por algunos de los que aún consideran que la dictadura fue de las mejores cosas que le pudo pasar al país, incluyendo sus más allegados, incluso algunas personas que dicen que quizás uno de los dolores más grandes que tuvo Trujillo antes de morir fue ver que eran sus propios allegados los que estaban llevando a cabo ese plan. No sé, José Israel Cuello, Junior Espinosa, ¿qué punto de vista tienen ustedes en cuanto a eso? Hay algunas personas que dicen que eso fue un hecho doloroso para la familia también, el que gente tan cercana fueran los que perpetraran ese atentado. Bueno, a través de la historia, los tiranos siempre han sido matados por sus cortes. ¿De dónde puede salir el que mata a un tirano? De la escolta. ¿Quién se acerca al tirano? Su protector. Hay la frase famosa de Julio César: hasta tú, bruto. Hasta tú, bruto. Que era hijo de él. Hijo de crianza. Sí. Fue muerto por bruto. Bien, eso le ha pasado a gente que ha muerto sí, por pero bruto. eso está, un mínimo conocimiento de la historia te hace sentir. Sí. Y una mínima experiencia te hace sentir que la muerte está ahí, cerca de ti. Bueno. ¿Quién traicionó a Cristo, según la... Judas, bueno, uno de su ministro de Finanzas. Uno de sus discípulos, uno de los 12. Ahí están las lecciones de vida. Entonces él no tenía que sorprenderse de eso. Recuerden, es deber de un dictador no subestimar a nadie. Si no, deja de ser dictador. Si comienza a subestimar, ya no está claro en qué sitio se encuentra. Todo el mundo puede ser el enemigo. Sí. Ellos crean esa situación. Entonces, el temor más que los favores es lo que le garantiza no la lealtad, sino por lo menos un mínimo de posibilidad de supervivencia a un gobierno de fuerza, vamos a decir. El terror es su arma. Todas las otras cosas son subsidiarias. Un régimen de fuerza es de fuerza. Lo otro es complementario, las facilidades, los estímulos, pero lo principal es el temor. El temor, el terror. Esa es su fuerza. De ahí deriva toda su fuerza. El terror puede ser más disimulado o menos disimulado, pero es el terror. Los regímenes de fuerza se mantienen por el terror, no por otra cosa. O sea, en otro tema, anoche veía yo en uno de los canales españoles un debate entre mujeres que representan las 4 opciones, digamos, políticas que hay ahora en España, de las que van a terciar en las próximas elecciones del 26 de este mes precisamente, a propósito que se aperturó ya oficialmente la campaña, y debatían sobre temas económicos y empleo. Y observaba un fenómeno que en República Dominicana uno lo tiene, y es que básicamente las medianas y pequeñas empresas, como se conocen acá, aportan en España alrededor del 65% de la contratación de manos de obra. El resto está entre el Estado y las grandes empresas. Parece que es un comportamiento normal de la dinámica económica moderna, que esa sea la situación en los diferentes países del mundo. Ese es el drama terrible que vas a encontrar muy pronto. La redistribución del producto de las naciones o del mundo. Porque cada vez se produce más cosas con menos gente. Hasta ahora el salario ha sido uno de los elementos de distribución del producto más socorrido, injusto, desequilibrado, todo lo que tú quieras, pero por ahí hay una distribución del producto socialmente creado. Desigual, como ha sido demostrado con números recientemente, el 1% de la población del mundo tiene el 90 y pico % de la riqueza y la acumula, y eso crece exponencialmente. Pero no solamente la riqueza crece, sino la necesidad del trabajo decrece. Cada vez se producen más cosas con menos gente.
por la tecnología. La automatización del trabajo. Sí, la tecnología va variando, va creciendo. Y así como las memorias de la computadora duplican su capacidad cada cierto tiempo, hay un científico que lo demostró con números antes de que pasara. Cada 4 años creo que se duplica la capacidad de la memoria de las computadoras y de los cálculos. Así mismo pasa con toda la tecnología, a una velocidad distinta, pero más o menos en ese ritmo. ¿Y qué solución han encontrado? No, nadie la ha buscado. Eso es lo peor. ¿Cómo tú vas a distribuir el producto cuando tú lo puedas hacer, vamos a hacer la situación ideal, sin gente? Porque ya hay fábricas sin gente. ¿eh? Creo que los suizos se estaban adelantando, escúcheme José, a eso. Hubo recientemente un referéndum, creo que la semana pasada, para distribuir el per cápita. Que la gente pueda comprar sin trabajar porque no es necesario. Tomando como punto de partida precisamente eso, que cada día que pasa la tecnología sustituye más la mano de obra. Exacto. Ellos sí están pensando en el futuro. Eso pasa más en los países más desarrollados. Claro. Ese índice de España que ellos destacaron ayer es más alto en Estados Unidos. Es la empresa pequeña norteamericana la que genera trabajo. Porque agrégale que las que demandan mucho trabajo se han trasladado. Sin embargo, igualito que aquí se quejaban entonces de que ese 65% que crea empleo recibe menos exenciones que el restante porcentaje de empresas grandes. Mira, el problema de las exenciones tiene origen en su concepción. Las empresas grandes son las que generan mayor riqueza. Mayor idea de exención. Las que calculan la necesidad de exención, a veces de verdad para su crecimiento y su desarrollo. En España, por ejemplo, se ha cometido un crimen de desarrollo enorme. España estaba en la punta en la tecnología y en la producción de generación eléctrica fotovoltaica. En la punta de la humanidad. Y le tumbaron los incentivos. Eso es criminal en términos del desarrollo de España. Eso es de los disparates que se han hecho en la crisis. La golpearon por ahí. Y probablemente la golpeó la competencia. Porque hay dos tipos de exención. Hay la exención que es necesaria para el desarrollo de capitales y el desarrollo de tecnología. Y hay exenciones que son perversas, que se permanecen en el tiempo, más allá de su necesidad y de su utilidad. Es el caso, por ejemplo, de las zonas francas del país, que según la ley, ya a esta altura, no debieran existir, sino que todo el país fuera una zona franca. Que se hubiese eliminado para todo el mundo los impuestos de importación. Y solo se ha hecho parcialmente a través de los tratados de libre comercio, con toda la distorsión que sus improvisaciones generó, particularmente el de CAFTA. Aquí se habla de que las exenciones fiscales en su conjunto sobrepasan los 150.000 millones de pesos. Eso es un cálculo perverso, porque incluye exenciones que no son desmontables y otras que hace rato debieron desmontarse. Esa es la realidad. Pero se mantiene. Ahora, el caso, por ejemplo, de la zona franca, no es desmontar la exención de la zona franca, sino hacerla general para que toda la población pueda beneficiarse de la zona franca. Tú compras un artículo de zona franca que lo venden aquí en muchísimos centros, producido en zona franca, y tú eres un delincuente según la ley, porque estás comprando un contrabando, estás siendo socio de un contrabando, literalmente hablando. Sí, porque eso tiene otro destino. Pero la ley hace tiempo que dice que eso debiera estar integrado a la sociedad y que un producto de zona franca dominicano que beneficia el bienestar de otra nación vendiéndose barato allá, debe venderse también aquí. Debe acudir al mercado local. Yo creo que te ha planteado un punto importante y es ver la correlación entre los niveles de facilidades, exenciones que otorga el Estado versus el impacto que tiene realmente la generación de empleo, la redistribución social. No, pero fíjate, no hay que satanizar las exenciones. En el turismo las exenciones han sido muy positivas. En la zona franca lo fueron también. Lo que hay que ver es en qué tiempo maduran las exenciones, en qué tiempo deben agotarse. La ley, por ejemplo, de zona franca prevé el agotamiento de las exenciones, pero no en el sentido de que las zonas francas deben pasar a pagar impuestos, sino de impuestos de importación sobre materia prima, sino que todo el mundo pase a no pagar impuestos sobre esos rubros. Y que tú puedas tener una fábrica fuera de zona franca con las mismas condiciones que tiene la zona franca.
Eso es lo que prevé la ley y eso es lo positivo, la integración del proceso al país. Ahora, se está hablando hay una cuestión de interpretación también en la ley, muy nefasta al país, porque nunca se han exonerado las ganancias distribuidas. O sea, la distribución de las ganancias tiene dos etapas. La reinversión del dividendo, que es lo que la ley protege. Y no, en ningún momento toca la ley la distribución de beneficios y la repatriación de beneficios. Porque si tú eres propietario de una zona franca en la República Dominicana, te acoge a la ley. Lo que la ley protege es que lo que tú te ganas aquí no pague impuestos. Si tú lo reinviertes en la expansión de la zona franca. Eso es lo que protege la ley. No que tú no pagues impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Si es el inversionista extranjero, tiene dos opciones. Cobrarlo aquí y pagar impuestos aquí, o trasladarlo fuera y pagar impuestos fuera, porque nadie está exento de impuestos personal en ninguna parte. No hay ley que proteja eso. La ley protege la reinversión. El país es un exportador de impuestos o facilita la evasión de impuestos, porque en ese traslado se pierde. Tienen que cruzar el mar, se ahoga. Entonces se evade, atento a que se produjo en la República Dominicana de exención. No, hombre, no. Claro, la zona franca dominicana ha sido virtuosa en un sentido, que perdió ese carácter mutante de sitio volandero que tenía la zona franca, que si no le daba resultado aquí se largaban con su máquina para otro lado. Aquí muchos empleados de zona franca compraron esos equipos, lograron condiciones, negociaron posibilidades de comprarlos, y las zonas francas son muy dominicanas, de manera que el problema no es tanto de evasión de impuestos de extranjeros como de evasión de impuestos locales. Y la evasión de impuestos locales se hace con una interpretación perversa de la esencia de la ley. La ley no exonera la distribución de impuestos a pagar cuando tú retiras los dividendos. No. Exonera la reinversión. Eso es lo que exonera la ley. ¿Están hablando? ¿Tú te das cuenta que hay dos niveles? Evidentemente. Pero esos niveles, a veces hay inspectores de gerente interna que ni saben que hay esos dos niveles. La interpretación se la hace el que le da la propina. Ese es el que interpreta la ley. Mire, pero también estos días a propósito de eso, se habla de una evasión del ITEVIS por el orden de los 26, casi 27%. Hubo un debate incluso entre finanzas y... El ITEVIS tiene dos niveles. El nivel impositivo sobre una cantidad de productos y la exoneración que lo distorsiona sobre otra cantidad de productos. Entonces lo que hablan en la prensa confunden esos dos niveles y lo juntan. El grueso del nivel que ellos llaman evasión es el nivel exonerado por una ley que si no es de carácter general no funciona bien. Pero le tienen miedo a poner impuestos a la sal de mesa y a los productos de mayor necesidad de la población. Han tenido miedo para eso y crean una distorsión que facilita la evasión. Porque a través de eso tú te curas en salud. Es como la farmacia, por ejemplo. La farmacia vende productos farmacéuticos que no están sujetos a impuestos, a ITEVIS. Pero venden productos de belleza y venden una serie de colaterales de la farmacia que pagan impuestos. Entonces por ahí tú cruzas los productos. ¿Cómo tú diferencias una crema de lujo para problemas de presencia física de una crema curativa? Hay una frontera muy pequeña. La generalización vendría siendo generalizarlo y bajarlo, podríamos decir. Claro. Eso implica bajarlo. Entonces el neto de eso da lo mismo. Si tú le atiendes a todo, tú puedes controlar más el cobro del impuesto. Pero el impuesto al consumo es un impuesto perverso, porque hace que todo el mundo pague igual por el consumo esencial. Ninguno, en la mesa del pobre y en la mesa del rico, el arroz vale lo mismo. La cantidad de arroz que se consume es la misma. Esa era la siguiente interrogante. ¿Cómo lograr un sistema impositivo
fiscal, no sobre la base de la igualdad, que yo he dicho aquí que los principios de igualdad de la ley es una perversión. Por eso, porque es desequilibrada. Al final, el que consume caviar paga igual que el que consume el arenque. Entonces, ¿cómo lograr y la placa, al final, en términos porcentuales, la placa de una Harley Davidson cuesta igual que la de un Honda 70? Al final, ¿cómo lograr eso? La equidad tributaria en un país. Mira, la tendencia general conduce a una crisis en la distribución del producto de proporciones gigantescas, no conocida por la humanidad. Cada vez la humanidad tiene más capacidad de producir cosas y cada vez más la distribución de ese producto socialmente concebido. No hablemos de los que no participan en la vida económica. Entre la vida económica organizada, la distribución es más difícil. Tú concentras cada vez más la riqueza en pocas manos y concentras la pobreza y el impuesto en la gran población. El ITEVI es un impuesto a la clase media y a la clase baja, fundamentalmente, porque la relación entre el ITEVI que paga el pobre y el consumo y la capacidad de compra de esa persona o de esa familia con respecto a lo otro es insondable. Lo que paga por ITEVI el gran consumidor es una tontería con relación a sus ingresos frente a lo que paga el consumidor normal, el empleado del mismo, de cualquier nivel, con su nivel de consumo. Entonces, es injusto. La concentración de la riqueza es como la concentración de la producción. Bueno, de hecho, algo que plantea lo que Marx hubiera llamado la crisis final y última del capitalismo, que siempre la estamos viendo y nunca llegamos nunca a llega. ella. Ella se pone cada vez más lejos. Pero un día llega. Un día ha de ser, porque no puede seguir la situación creando cada vez más riqueza concentrada. Hay que distribuir la producción. Tú no puedes producir carros para que nadie lo compre. Porque se puede llegar a la situación que nadie tenga un peso para comprar un carro. Entonces, ¿qué hace con los carros? Ese no es un problema filosófico, es un problema práctico. Pero es un problema práctico, José, que tiene que ver, digo yo en este caso, con la propia naturaleza de los modelos económicos que rigen la humanidad, que promueven justamente eso. Pero por eso la búsqueda de nuevos modelos económicos es una búsqueda que no ha terminado, no ha concluido. Lo único que ella no se genera teóricamente, ella se genera en la práctica. La teoría te permite guiar esa generación, pero hay que pensar en qué será el mundo en 25 años, en 50 años, en el problema de la distribución de la riqueza. Al mismo tiempo tú encuentras una cola larga de la humanidad que no se incorpora a la vida. Que no se incorpora a la vida, que está al margen de la vida. Por eso el proceso que se ha desarrollado en China, bajo la tutela de Deng Xiaoping originalmente, es muy virtuoso. ¿Qué hicieron los chinos? Crearon un sistema con cualquier recurso internacional, bueno o malo, que incorporó a la vida civilizada tanta gente como incorporó Europa en 4 siglos. O sea, ellos tienen una población del tamaño de Europa que tiene un nivel de vida semejante a Europa. Y eso lo crearon en 40 años, en 30 años. Haciendo provecho de los recursos disponibles. ¿Cuáles? Mi mano de obra barata la vendo a precio vil al mundo entero y la administro aquí adentro. Hoy hay en China consumos irritantes, consumidores conspicuos, todas las perversidades de una sociedad desarrollada y desequilibrada, pero hay una cantidad de gente que vive a nivel de Europa, del mismo tamaño. El nivel de Europa significa con todas las desigualdades de Europa, pero que vive mejor que en la pobreza ancestral de China durante varios siglos. Esa es la realidad. ¿Y dónde está la posibilidad de seguirse desarrollando ellos? Ya no en el mercado externo. Y la transformación que están viviendo ahora, que ojalá culmine bien para el bien de la humanidad, es tratar de que no sean 450 millones de personas las que vivan a nivel de Europa, sino toda China. Ahora, esa cola que tiene China, entre 450 millones y 2.000 y pico de millones de habitantes reales, la tiene Estados Unidos en América Latina. Y la tiene Estados Unidos en la cola de toda la humanidad,
que tributa a ellos. Pero ellos no asumen esa responsabilidad. Estados Unidos se maneja a base del desarrollo del capitalismo por sí mismo. No hay una dirección política en el sentido de que a ellos les conviene un México que no sea México, sino un México que sea americano, en cuanto al nivel de vida, en cuanto a la capacidad de compra. Y es un estado transitorio, como ya dije, porque todo esto conduce a la solución del problema de los que hoy tienen muchos problemas porque están fuera de la humanidad. Pero conduce también a el tema de la redistribución del ingreso a medida que se avanza en una tecnología, en unas tecnologías que cada vez lo que viene es más conflicto por la sobrevivencia, José. ¿Cómo? Lo que viene mucho más conflicto por la sobrevivencia. No, es que vivimos los dos temas. El conflicto de la sobrevivencia de los que están al margen de la humanidad, que es la mayoría de los seres humanos, y el conflicto de la supervivencia de los que viven en sociedades desarrolladas, donde la riqueza se concentra en cada vez menos personas. Son dos niveles de un conflicto de dimensiones humanas y de dimensiones universales. Pero puede vivir la sociedad a corto plazo con una concentración de la riqueza, del poder económico, de la tecnología y una cola de gente que depende casi de migajas. No, no es posible. Sí. Hay que encontrar un mecanismo de redistribución de riqueza que no sea tan simple como ese que se plantearon los suizos, de pasarle un sueldo a la gente para que no haga nada. Renta básica. No. Su renta básica al año. Eso ha traído, es una aspiración de muchos, pero que no realmente. Sí, pero, no viene, pero es no tocar la esencia del asunto. Ellos van por el camino, a lo mejor en métodos equivocados, van por el camino correcto. Bueno. Van por el camino a garantizar. En el caso de los relojes, Suiza tiene dos problemas. Suiza fue desplazado por la tecnología del reino del reloj, porque se pasó del reloj mecánico al reloj electrónico y se trasladó a Japón. Los chinos, a corto plazo, los suizos, porque tienen recursos de sobra, se metieron también en el reloj electrónico. Pero ¿qué sucede? El reloj electrónico no usa mano de obra. Hace años que Casio tiene una fábrica en Japón, donde lo que entran es sílice. Sílice, arena de Itabo. Carlos, y los relojes salen solos. Donde no hay mano de obra. Es el si problema. tú atiendes eso a todos los procesos productivos, dices, bueno, ¿y cómo vendo los relojes? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? Bueno, señores, vamos a felicitar de parte del programa Revista 110 y el doctor Julio Jacín al señor Papo Menéndez, quien está hoy de cumpleaños. Está la Romana de fiesta también, el cumpleaños de don Papo Menéndez. También queremos agradecer a Bernardo Vega, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y al promotor Juan Bautista Vicini Lluveres de esta obra que estamos mostrando junto a nosotros. Miren, Historia General del Pueblo Dominicano, tomo 1. Nos la hacen acompañar con un documento en el cual nos dicen, es una edición especial, este es el tomo 1, son 6, en este formato versión códice, al estilo de los libros antiguos y papiros escritos a mano, representando lo sublime y la relevancia de la historia en nuestras vidas, como uno de los activos más valiosos de testimonio de nuestros orígenes hasta los días presentes. Es una edición especial de 1000 ejemplares, de los cuales a nosotros nos ha tocado el número 70, en una publicación especial. Y miren, señor, el tamaño de este libro, que incluso para uno movilizarlo cuesta bastante. Hay que decir, mira, José, comparémoslo con un listín diario, para que la gente tenga, mira, tiene el alto de un listín diario. Sí, para que ustedes, sí. Y tiene el ancho de El País acostado. Eso significa aproximadamente 18 por 24 el papel. Sí. Antes del desfile final, del corte final. Mire, a pesar, bueno. Eso, 18 por 24 pulgadas aproximadamente. Y el grueso es como de 2 pulgadas y media. Mírelo aquí, entonces, bueno, aquí vemos el grueso. Pero José, mire, ayúdeme ahí. Porque para que la gente se dé cuenta de Para que la gente vea. Pero mire, ustedes se ponen a ver entonces lo que es el tamaño, realmente lo que es la presentación. Uno se pone a ver, tiene mapas en formato grande. Cada ilustración viene siendo
una obra de, no sé, litografía o cómo se podría llamar eso. Bueno, le llaman códice a ese tamaño. ¿Y los códices originales eran de ese tamaño? Sí, José? sí, pero bueno, eran manuscritos. Yo sé, eran Eran manuscritos. y se reproducían por monjes que lo copiaban una y otra vez. Y solamente los nobles tenían el acceso a unos ¿Qué códices. noble? ¿Eh? La iglesia. La iglesia. ¿Dónde No, la iglesia era la que se ganaba el la iglesia era la que hacía las obras y era el depositaria de esa reproducción. Incluso, sí, incluso aquí. Y vemos lo que es precisamente El que tenga una mesita para ponerlo, pues. No, pero es una cosa. Puede llevárselo. Ya usted puede Si ver. son 6 hay que tener varias mesas. Bueno, es un gran aporte. Lo que sí, que la presentación es como un poco difícil, bastante difícil de manejar por el tamaño que tiene y más comparado con Eso lo para que ver con el libro acostado, compadre. sí, No en la pierna. No, La no. reproducción de mapa que tiene es notable. No, sepa que el que los reciba tiene que tener una mesa especialmente dedicada solamente a esos libros, porque para poder abrirlos y hojearlos así. Como la mesa de los monjes. La mesa, sí, y que tenía una pata gorda también esa mesa también. Ahí vemos este libro que agradecemos que nos lo hayan hecho llegar. Bueno, y realmente es un libro pesado, un libro, bueno, mire, ay, podríamos enseñarle más, pero de verdad es lo que le digo. Mire, De ellos será el reino de los cielos. mire esa ilustración. Bueno, que sí que eso sí que cada una de esas ilustraciones, como quien dice, una obra de arte en sí. Bueno, Eso pero son reproducciones de obras ya calificadas, Ajá. no hechas para estos fines. ¿Eh? Mira esos indios en los manglares, mira que Los que escribieron el texto son varias personas, particularmente Frank Moy es el director. No sé. No. Bueno, Bueno, habría que localizar el crédito. no debe tiene la estar por firma. ahí. Sí, Debe haber un índice de ilustraciones. sí, hay que ver entonces. Pero eso es un trabajo, localizar Bueno, la fuente. gracias entonces a Bernardo Vega y Juan Bautista Vicini Lluveres por habernos hecho llegar este códice. De ellos será el reino de los cielos. Bueno, Bien, señores, vamos a una pausa. Vamos a recordarles también que Juan de Dios tiene las chacabranas más finas por size y a la medida. Y también tenemos que recordarles. deben estar nerviosos los realmente- carajitos en la casa. Deben estar nerviosos los No carajitos en la porque, no casa es un viendo el libro, tamaño de ese libro. no porque no es un libro de texto. Porque estábamos hablando en estos días, José Israel, de cómo algunas civilizaciones dejan como legado algo maligno para que las demás que las sojuzgaron en algún momento sufran. Por ejemplo, consideramos que el álgebra de Baldor fue una de las cosas que nos dejó la civilización Cubana. ¿Cuántos tomos son cubana. que van a imprimir así? No, el álgebra en sí. Yo sé que es muy útil para la ciencia y para el estudio de las cosas, pero el estudio todo el mundo piensa que es una maldición que nos dejan los árabes. También Carlos, ¿cuántos tomos son, Carlos? son 5. Sí. 5 tomos. Sí. Pero solamente en la versión normal se han publicado solo 2, el 1 y el 4. Mire, Tiene una Porque los construcción autores no antisísmica, se- José. ¿Eh? Una construcción antisísmica. Sí. Para tener los 6. mire, los indios nos dejan el tabaco, desaparecen, pero nos dejan el tabaco para acabar con la humanidad. Los japoneses, después del ataque a Hiroshima, nos dejan la motocicleta para que todo el mundo se mate. Y los árabes nos dejaron el álgebra de Baldor para que sufriéramos desde temprano con sus ocurrencias. Pero la Baldor es un tomo Sí. concebido por un profesor cubano Ajá. o español cubano que se publicó antes de la Revolución Cubana y luego fuera en Miami se siguió publicando. Y a ti te tocó en la universidad, Sí. en la escuela primaria, Secundaria. secundaria, fajarte con un tomo desmesurado, Sí. de un tamaño que no se correspondía a la capacidad de un muchacho y llevarlo a la escuela, ¿verdad? Para la situación Había- es como esta, ¿verdad? Sí. Bueno, sí.